Bien, vamos a dar inicio a esta conversación. Tengo el honor de estar acá con Pablo Helguera, algo para mí absolutamente inesperado. De hecho, muy inesperado fue cuando recibí el mail siendo convocado a esta conversación. Un honor, Pablo, estar contigo aquí, de verdad. Esto no es buena crianza, pero es de verdad. Así que Gra- gracias a ti y gracias a ustedes por estar acá sentados esperando. Yo prometo, no los vamos a aburrir. Gracias, y estoy sentado también, que es un honor, con César Gabler, y eh, bueno, muy agradecido por la Feria Chaco por haberme invitado a tener esta conversación con todos ustedes. Podríamos ser diplomáticos, como se dan cuenta, gente muy correcta. Les cuento, esta conversación partía de una cita que ninguno de los dos recuerda bien, pero era, o sea, de hecho no recordamos en absoluto casi, es una cita de Thomas Mann que, independiente de las palabras exactas, no viene al caso recordarlas porque ya lo dijimos, no tenemos la memoria de, tenía que ver con esa visión del artista como un ser iluminado, como un ser adelantado, cuya obra, cuya palabra marca el tiempo futuro. Y obviamente es algo que es debatible y conversable y de hecho para eso estamos acá. Y yo lanzo la pregunta, Pablo, ¿crees hoy día que los artistas pueden o adelantan la agenda futura social, que dicen cosas que podrían ser tomadas como signos de los tiempos por venir o no? Bueno, quisiera, César, primero hablar un poco del hecho de que la identidad misma del artista en los últimos 30, 40 años ha sido, digamos, sometida a una crítica posmoderna eh, que ironiza no solo sobre esa misma idea romántica de que el artista es de ser iluminado, que revela la realidad de las cosas, ¿no? Que revela la verdad del mundo, ¿no? Eh, y creo que hoy estamos mucho más cercanos digamos, a la noción del artista como un ser común y corriente, ¿no? Que se encuentra o produce circunstancias poco comunes y corrientes, ¿no? Eh, Desde, digamos, yo creo los últimos 15 años, yo he percibido digamos que un empuje, un movimiento a entender al artista como un profesional no muy distinto al profesional de, digamos, de ingeniería o de eh, cualquier otra especialidad, ¿no? Con todas las buenas y las malas cosas que esta percepción del profesional, entre comillas, nos puede. Ahí en la idea de la profesionalización del arte aparece una primera cosa que para muchos resulta paradójica porque muchas veces los artistas son súper rupturistas respecto a la sociedad, a la política, y de pronto toda esa ruptura está envuelta en un marco institucional que parece muy contrario a una actitud o una obra como esa. No sé, uno puede poner varios ejemplos sobre la mesa de artistas que parecen sumamente transgresores, pero que están amparados en una estructura y en un funcionamiento que es, como dices tú, de cualquier profesional y de hecho de los profesionales de más alto nivel, muchas veces con asistentes, con equipos que llevan adelante todo su proceso de instalación social, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, creo que tenemos, en el mundo del arte tenemos una cierta contradicción acerca de la figura misma del artista, ¿no? Por un lado, nosotros queremos que el artista sea este personaje transgresor, este personaje que rompe con todo, que nos libera, que produce una realidad, que nos revela algo nuevo, ¿no? Por otra parte, existe la exigencia práctica, ¿no? De que el artista tiene que ser es funcionar, digamos, como algo casi institucional, ¿no? O sea, que evoluciona dentro de una mecánica, como la vemos aquí en la Feria del Arte, o sea, que produce obra, que se relaciona con galerías, que se relaciona con museos, que se relaciona con curadores, con la historia del arte, y que está muy consciente de su mismo lugar dentro de la historia del arte, ¿no? Entonces hay como muchos ejemplos, por ejemplo Andy Warhol, ¿no? Que es el más clásico de un artista que O la antítesis, la misma Joseph Beuys. o Joseph Beuys, o sea, sí, como digamos con su contrapartida europea, ¿no? Es el artista que fabrica este personaje, ¿no? Que digamos que es el personaje
que entra dentro de la narrativa tradicional de los libros de historia del arte, ¿no? Pero que por otra parte tiene un aspecto muy pragmático, ¿no? Que es un artista que, por ejemplo, Joseph Beuys, yo sé que él daba sus presentaciones, performance sobre la pedagogía, sobre la espiritualidad del mundo, trabajando en un pizarrón, ¿no? con los borradores y los gises y demás. Y al final del performance, conferencia, firmaba los borradores de pizarrón que se iban a vender en las galerías, ¿no? Es decir, había como una conciencia muy clara de que él estaba generando este personaje del chamán, ¿no? que sería después, digamos, comercializado de alguna manera, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo el artista tiene que existir dentro de esas dos exigencias, por un lado del ser mítico y por otro lado del ser operacional dentro de un mundo de valoración del arte que es de hecho bastante tradicional y bastante estricto, ¿no? O sea, si uno ve los ejemplos, que son más o menos a esta altura ya clásicos, pero que son modélicos, por una parte uno tiene un tipo como Joseph Beuys, que supuestamente sería la transgresión y sería el modelo del artista romántico que va por la vida adelantando cosas o proponiendo modelos sociales y que aparecería como un tipo que está al margen de la estructura, llamemos capitalista, que rodea el mundo del arte, y sin embargo finalmente es absolutamente operacional esa estructura o funciona muy cómodamente dentro de ella, y otros artistas que parecen cínicamente quizá reconocer esa estructura y trabajar con ella, como podría ser el modelo de Andy Warhol. Entonces, ¿habría alguna manera de escapar de esa estructura? Y la otra pregunta sería, ¿tiene importancia escapar de esa estructura? Bueno, yo sí creo que tiene importancia, es decir, bueno, Warhol, quizá la parte importante, la parte más relevante de Warhol mismo fue que su mismo cinismo, ¿no? El mismo sarcasmo, cinismo que él utilizaba diciendo, bueno, yo solo quiero ser famoso, el objetivo de nuestras vidas es ser famosos y reconocidos por 15 minutos, lo importante es tener dinero, esa adoración del modelo capitalista, ¿no? Era tanto una crítica como a la vez una aceptación de una realidad que se estaba ya gestando en los años 60, ¿no? y que hoy domina totalmente, ¿no? Yo no sé, yo en lo personal creo que uno como artista tiene que tener tomar una actitud, no de imitar el modelo de Boyciano o cínico de Andy Warhol, sino ver cómo es posible inventar nuevos sistemas para reescribir el guión de lo que debe ser de un artista. Es decir, tenemos un mundo del arte que estipula muy claramente quién debe ser quién, o sea, quién debe ser un curador, quién debe ser un crítico, y el artista también llena un papel bastante bien estructurado, dentro del cual existe el papel del que rompe los papeles, o sea, la transgresión es parte del papel. Es decir, si uno como artista no está transgrediendo, si uno como artista no está rompiendo las reglas, entonces uno no es un buen artista. Pero el hecho es que el romper las reglas es parte del papel, o sea, es parte, es algo que se espera, es digamos que lo que hoy se conoce como crítica institucional, derivó en esa serie de contradicciones, que ser un artista que critica a la institución es algo que ya se espera, que la institución misma espera que se haga. Cuando un museo invita a un artista a hacer una crítica del museo, es algo que ya está bastante controlado, ¿no? Y ese tema de la crítica institucional, qué interesante porque finalmente el artista haciendo crítica institucional termina hablando de la propia institución del arte y parece reconocer que, o implícitamente reconocer, que no podría hablar de otra cosa que no fuera del mundo del arte, porque finalmente lo que hace es crítica del museo, la galería o el lugar que lo invitó y no tendría más alcance que ese pequeño espacio. Entonces, hay una cosa curiosa, a mí al menos me parece así, que en ese tipo de arte muchas veces hay una renuncia a un rol que vaya más allá del limitado y a veces igual rimbombante, pero limitado espacio del arte. O sea, el artista se asume como un personaje político, pero finalmente politiza dentro de un campo súper cerrado y controlado. Entonces, igual también ahí hay algo raro, no sé. Claro, o sea, es lo que, sí, absolutamente. Es decir, la crítica institucional, que bueno, yo en lo personal lo considero muy interesante, es efectivamente, históricamente, es este tipo de forma de
de adoptar el lenguaje del museo, de la institución, para resaltar las contradicciones mismas de la institución, pero es a la vez una afirmación de la institución, porque, es decir, si tú estás dentro de un sistema político, es exactamente lo mismo, y tú lo único que haces es hablar de ese partido político, entonces lo único que haces estás reiterando el juego establecido mismo por ese partido. O sea, lo que es realmente una verdadera crítica y una verdadera oposición es realmente generar un sistema que es externo al que ha sido establecido por el partido mismo. Entonces, por ejemplo, Buckminster Fuller, el arquitecto, dijo alguna vez, bueno, lo importante no es hacer algo dentro del sistema, sino generar un sistema nuevo que haga el sistema anterior irrelevante. Es decir, lo importante en el arte hoy en día, o lo que yo considero lo más interesante, es aquellos artistas que están generando modelos que son externos a los modelos económicos, a los modelos culturales que ayudan a subsistir al arte, ¿no? Puesto que digamos, la institución, la estructura misma que valida a los modelos de arte, los vuelve dependientes de ese modelo. ¿Ves? Ahora, la pregunta siempre es cómo se logra, si finalmente los artistas, para ser reconocidos como tales, tienen que asumir una serie de cosas, y tú de hecho has hecho humor con eso, ya has hecho una reflexión bien extensa de eso, tienen que asumir una serie de tips y de roles que están absolutamente estructurados y que si no los hacen, no entran al sistema del arte, que es lo que finalmente hasta el más transgresor parece aspirar. Entonces, si uno piensa en la historia del arte, las neovanguardias, cuando empiezan a salirse del museo para evitar eso, finalmente igual son absorbidas, y si no en land art, si se escapó de la red museal, igual terminó haciendo fotos, registros, y finalmente terminó incluso institucionalizando esos propios lugares que estaban fuera de la red museal. Hoy día muchas veces ve uno la presentación de un artista y puede ser súper transgresor, pero se encarga de hacer un currículum que lo valida y le permite entrar en toda esta red. Entonces, ¿se puede de verdad salir? Y si se sale, ¿de qué forma se puede concretar esa salida? Si tiene ejemplos, claro, artistas. Claro. Bueno, mira, yo hace tiempo escribí un ensayo que trataba de abordar este problema, ¿no? Creo que es un hecho que cuando uno ve la historia del arte encuentra que esta serie de acciones de varios artistas que, bueno, hacen arte conceptual para que sea inmaterial, luego lo inmaterial se puede vender, alguien hace performance para que se haga algo que enfatiza ese momento y ahora se puede hacer un re-performance de eso. Es decir, la historia es traicionera porque acaba, digamos que, comercializando con aquello que en aquel momento era incomercializable. O también pasa otra cosa, que de repente un artista hace una crítica institucional y la hace en un lenguaje que solo lo entienden otros artistas y la misma institución. No sé, pienso por ejemplo el ejemplo clásico de Daniel Burán, que se hace esa columna en el Guggenheim. El Guggenheim. Sí, sí. Entonces, ¿quién entendió eso como crítica? Seguramente fue una élite súper ilustrada. Entonces ahí también hay una cuestión bien interesante, que muchas obras críticas, muchas maneras de escapar de la estructura del arte están codificadas solamente para la misma élite a la que se pretende atacar. Entonces ahí también surgen otras... Bueno, sí, yo creo que el caso de Buren y lo que hizo en el Guggenheim es ya como un ejemplo de un manierismo crítico que es muy académico y que realmente no, como dices, o sea, no es una verdadera crítica. Algo que es interesante de ver es, por ejemplo, lo que hizo Hans Haacke en 1971 en una exposición en el Guggenheim, lo que hizo fue mostrar fotografías de los edificios que pertenecían a la gente de la mesa directiva del Guggenheim y la cantidad que estas personas habían ganado con los edificios que ellos poseían, ¿no? Entonces esa era una referencia directa a un tema central en Nueva York, que es los bienes raíces, el territorio y el dinero. Y claro, la exposición de Hans Haacke nunca tomó lugar, fue cancelada famosamente en 1971 y el curador fue, digamos, despedido, ¿no? Hemos hablado de formas que son bastante extremas a veces y que son muy serias. A mí me llama la atención en tu obra y en tu reflexión que puede ser muy crítica, pero tiene algo que para mí es muy importante, que es el humor. ¿Cómo ves el mecanismo del humor al interior de tu trabajo y eventualmente dentro del pensamiento crítico? Porque normalmente el pensamiento crítico tiene el barniz de lo grave y generalmente el artista crítico parece un guerrillero tonto grave. Entonces,
En tu trabajo, en cambio, y en tu reflexión, siempre aparece el humor. ¿Podría tener el humor un componente en sí mismo transgresor? ¿Podría tener alguna fuerza particular o es simplemente tu forma natural de abordar las cosas y te sale Bueno, nomás? mira, realmente cuando tú mira, por ejemplo, la literatura, ¿no? Ves a escritores como Jonathan Swift o Ambrose Bierce, O eran, Vonnegut, no sé si te gusta. ¿cómo? Kurt Vonnegut. A Kurt Vonnegut, bueno, satiristas, ¿no? Gentes que toman una realidad y, bueno, hacen una sátira alrededor de ella, ¿no? Y la sátira a mí me parece importante porque es una forma de crítica que trata de denunciar problemas que están tomando lugar, ¿no? Y te muestra quizá los extremos de esas realidades que de manera literaria, pues bueno, uno espera que, bueno, ayude a corregir o a generar una conciencia que pueda mejorar una situación en particular. Entonces me parece que es importante tener esa conciencia. No me interesa la ironía en sí, como simplemente ironizar o criticar por criticar, ¿no? Creo que siempre hay que tener un objetivo dentro de lo que es una crítica. Y bueno, las caricaturas que he hecho sobre el mundo del arte han tenido un poco ese objetivo, ¿no? Pero a mí lo que realmente me interesa y quizás una reflexión en torno a nuestra generación de artistas que ha tendido a aceptar la realidad económica del mundo del arte como algo que no se puede cambiar, ¿no? Y simplemente ver la carrera de uno como algo que tiene que tener éxito, digamos, económicamente y críticamente dentro del contexto del museo, aceptándolo a uno dentro de una colección o de uno entrando a bienales y demás, ¿no? O sea, creo que eso es una dirección en que mucha gente puede adoptar, pero creo que es igualmente y quizá más importante el poder pensar en modelos nuevos de producción artística que sean autosustentables tanto económicamente como críticamente, ¿no? Y creo que si nos ponemos a pensar, o bueno, lo que va a ocurrir de aquí a 30, 40 años, o sea, vamos a estarle prestando atención no solo a los artistas que quizá fueron celebrados en este momento, sino a aquellos artistas que generaron nuevos modelos que quizá en ese momento no han sido todavía aceptados o que no han todavía sido establecidos en otro lugar, pero que están engendrando ideas nuevas para el futuro. Y creo que es lo que nosotros tenemos que pensar ahora, o sea, ¿cómo podemos reescribir el papel del museo, el papel de la institución contemporánea, el papel del arte contemporáneo en general, para que sea algo que también realmente tenga relevancia en nuestras vidas? O sea, cómo generar algo que no sea solamente una burbuja de acción para una élite Y en en un ese lugar en sentido, particular. tú como artista y también en tu rol de educador trabajando en el museo, ¿qué piensas que debería ser la relación entre el artista y el público? Porque yo creo que ahí gravita una cosa bastante importante, ¿no? ¿Qué tipo de obra hacemos pensando en un tipo de público determinado? Si es que hay un tipo de público determinado también. Ujú, Porque uno se pregunta muchas veces a qué audiencia se dirigen cierto tipo de obras. Entonces, ujú. si uno pretende que se habla un poco más del círculo y se rompan ciertos límites, me imagino que una de las preguntas es qué tipo de obras hacer que puedan dialogar con públicos que no son los típicos públicos del arte. Bueno, te voy a contar una anécdota de algo que, bueno, he repetido 1000 veces, pero cuando yo estaba trabajando como educador en el Museo Guggenheim, un curador me llamó para decirme que un artista estaba haciendo una obra participativa y que le urgía que yo le trajera 30 niños para que los hicieran participar Para que para que participaran. participaran en la obra. Básicamente era una fiesta para niños, que era una obra conceptual de un artista, no diré de quién, un artista relacional, y en fin, la idea era que fuera una obra relacional, ¿no? Y me pareció muy interesante a mí como educador, que bueno, uno como educador se convierte un poco, digamos que en el, eh, el lazo entre lo que es el público y lo que es la obra, ¿no? La persona que tiene que generar esas conexiones, ¿no? Me parecía fascinante que hubiera tal manipulación del público para decir, bueno, a ver, usemos a estos niños como si fueran objetos, poniéndolos ahí en la galería, les pintamos la cara y ya logré mi obra, ¿no? Entonces me interesó mucho la manera en que la participación se convertía más que nada en el uso del público como una extensión de la obra del artista, ¿no? Y me interesó O sea, el más público como un material. Y el finalmente público como material. en la foto uno dice, oye, mira, estaban los niños, había participación, pero es una imagen nomás. Bueno, y claro, hay artistas conceptuales que hacen específicamente eso. O sea, Santiago Sierra, por ejemplo, un artista conceptual español, que su obra es literalmente eso. O sea, yo contrato a 30 personas, les pago
$1,000 pesos para que hagan una cosa denigrante, ¿no? En cierto sentido, bueno, uno podría estar indignado por una acción de un artista así, pero por otra parte, Sierra te lo está diciendo de una manera completamente directa, ¿no? Es transparente el hombre. Sí, es una, De entrada hay un contrato y se les paga. bueno, es una manipulación transparente, sí, pero, Claro. pero es transparente al fin. Y claro, y lo que engendra es quizá un debate, digamos, sí, una discusión acerca de lo que es el poder del dinero, de lo que es realmente digamos, su interés. Si es ético o no es ético, pues es otro tema que se puede discutir. Claro, y de ¿No? lo que estás diciendo, ¿se desprendería quizás que el modelo del artista relacional que va y dice que quiere trabajar con la gente y hacerla participar, no estaría funcionando? ¿O No, bueno, habría lo que digo cierto es que tipo de obras que podríamos decir, sí, por aquí puede ir la a cosa? lo que voy es que en estas instancias la noción de participación es muy hipócrita. Es decir, que, o sea, que es una noción de participación que realmente no es participación. O sea, yo como educador, para mí la participación representa el intercambio, ¿no? Entre dos individuos o más que están en diálogo, y que es un diálogo en el que ambos están escuchándose el uno al otro, ¿no? Y en el que el escuchar es también un proceso de ser afectado por aquello que se está diciendo, ¿no? Y eso es lo que me parece como una oportunidad y una posibilidad en el arte de hoy en día. Es decir, que yo siempre he dicho que un artista, como broma digo que un artista visual es alguien que no sabe escuchar, ¿no? Porque bueno, tenemos esa tendencia a generar de nuevo ese mito del artista iluminado, encerrado en su cuarto, haciendo una obra maestra, ¿no? Y que esa obra maestra saldrá y se verá a la luz en un museo por los millones de personas para admirar, ¿no? Pero lo que no estamos acostumbrados es ver al artista, y regresando esto al artista como el modelo de la persona que está trabajando como cualquier otro, trabajar con un grupo de personas y entrar en diálogo con ellos, ¿no? Y que la obra sea el resultado de ese diálogo, ¿no? Y que esa obra pueda ser afectada y cambiada, que el proceso mismo sea ese proceso de diálogo, ¿no? Y no sea una idea, una receta que alguien se inventó dentro de un taller y que viene a aplicar al mundo exterior, ¿ves? Claro. Tú en tu obra muchas veces haces presentaciones en las que se involucra gente y en otras creas situaciones que pueden, de hecho, hacer participar a otros. ¿Cómo ves eso? Y si puedes contar el ejemplo de alguna obra reciente o que te interesa dentro de tu producción. A mí hay una que me llamó la atención, que es haber convertido la galería en una librería. No sé si puedes contar de ese proyecto. Sí. Y Bueno, si... creo que como en esto que estamos hablando de jugar los diferentes papeles de nuestras vidas, o sea, todos nosotros jugamos varios papeles en nuestras vidas, ¿no? Uno es estudiante, o es artista, o eres hijo o hija, o eres novio o novia, o eres el nieto o la nieta, en fin, y esos papeles te afectan, ¿no? O eres empleado o empleada, ¿no? Y entonces uno se acaba comportando un poco dentro digamos que de la gama de posibilidades dentro de ese papel. Es decir, yo como empleado hay cosas que yo no debo hacer con mi empleo, ¿no? Es decir, no me puedo desnudar en la oficina porque entonces tendría problemas, ¿no? En fin, uno está conformándose a ciertos roles. Entonces, como artista me parece muy interesante el tratar de habitar algunos roles y generar, cuestionar acerca de convenciones que tenemos en el mundo. En el caso de la librería Donceles, que es un proyecto que realicé hace un par de años y que continúa, decidí abrir una librería de viejo en Nueva York en español. Porque en Nueva York es una ciudad de 8 millones de habitantes, hay 2 millones de hispanos y no hay una sola librería en español. La última cerró hace unos años y es una tragedia realmente que no haya un acceso a la lengua española, siendo también que estamos viviendo en un momento en el que no se han leído de Donald Trump, no suena, un sí. enorme racismo de la derecha que está tratando de criminalizar a la inmigración, ¿no? Un problema muy grave que... y especialmente tus compatriotas, hay que decirlo. Sí, los mexicanos, sí. Pero que no reconoce que de hecho, o sea, el migrante hispano no es un criminal, sino todo lo contrario, es una persona que trabaja durísimo para sobrevivir, para alimentar a su familia, para enviar dinero a su casa, etc. Pablo Olguera es muy honrado, que lo sepan, ¿eh? Aunque no lo fuera. Pero el caso es que lo que me interesaba era generar un espacio que era realmente una tienda, es una librería, donde tú entras y compras un libro y revivir un poco esa
esa tradición de la librería de viejo que se está perdiendo, ¿no? En un país como Estados Unidos, bueno, hoy en día todo es el ebook, ¿no? Todo, o sea, las librerías son el peor negocio que uno puede tener hoy en día porque nadie compra libros ya, ¿no? Oye, ahí hay algo súper interesante porque uno podría pensar en una librería como la que tú hiciste como una especie de obra visual, que estuvieran los libros, los aparadores, con el material y no se vendiera y no funcionara como librería y fuera una imagen. Esta librería funcionaba de verdad, se vendían los Claro que sí, libros. claro que sí. Para mí sí es muy importante el hacer obra que no sea una representación de una realidad, sino que se inserte en la realidad misma. Es decir, la librería para mí, por ejemplo, era importante que realmente fuera una librería, o sea, que realmente tú pudieras entrar y ser un cliente y entraras y hablaras con la persona que está ahí trabajando y que esa persona tuviera una idea más o menos de lo que está vendiendo, ¿no? Y que existiera esa transacción. Pero a mí lo que me interesaba de la librería era más bien la librería como lo que en sociología se llama un tercer espacio. En la sociología existe un término que se llama, que es tercer espacio, que denomina aquel espacio que no es ni tu casa ni tu trabajo, sino un lugar intermedio. Para muchos de nosotros es el bar, ¿no? Para otros es la plaza, este espacio al que tú llegas, si estás en una escuela, pues digamos que la cafetería o el bar de ahí, donde ves a tus amigos, donde sabes que van a estar todos ahí. Es un lugar de encuentro, un lugar de intercambio, un lugar de diálogo y también como de relajamiento, ¿no? Y de reflexión. Entonces la librería funcionaba de esa manera, como un centro cultural donde la gente llegaba todos los miércoles, teníamos tertulias, lecturas, diferentes clases de eventos, música, lo que suele hacer una librería, digamos, ¿no? Conferencias. ¿Y ese espacio sigue, terminó en el momento de la exposición? ¿Cómo? El espacio es itinerante, porque claro, sucedió que cuando uno tiene un negocio fracasado, como una librería, tiene que buscar la manera de que esta continúe, ¿no? Y lo que yo he estado haciendo es, digamos que itinerándolo a diferentes lugares para continuar su misión. Entonces lleva 2 años. Oye, ¿y eso qué relación le ves con el tipo de modelo del artista relacional que genera ese tipo de instancias? ¿Cuáles son la cercanía y las diferencias que tiene tu modelo? Porque no sé, yo pienso en un Ricky Mira, a mí me Tirabanija parece que que hace una comida, la gente come. Mira, el arte relacional que a mí me influyó mucho, me parece muy interesante, es realmente un arte, un tipo de obra que no se puede generalizar, pero que generaba experiencias que por lo general estaban confinadas al espacio de la galería. Es decir, las escenas que hacía Rick Reed las hacía en las galerías, ¿no? O las hacía dentro de un museo. Y es interesante hacerlo dentro del marco del museo. Lo que es realmente difícil es salirse completamente del marco del arte, irse a la calle y hacerlo en la calle, ¿no? O sea, hay un artista que se llama John Rubin, por ejemplo, que me parece muy interesante, que hace un proyecto que se llama... ¿Cómo se llama? ¿John? John Rubin. Rubin. Ya, John Rubin. Que hace un proyecto que se llama Conflict Kitchen, que consiste en abrir un restaurante en donde, bueno, donde él vive, en Pittsburgh, donde se presenta la comida de países con los que Estados Unidos está en guerra o está en una situación de conflicto. Entonces, por ejemplo, se arma un restaurante de comida de Corea del Norte, ¿no? Entonces tú llegas al restaurante de comida de Corea del Norte y empiezas a ordenar y te dan la comida en unas charolas, con unos textos, con entrevistas de individuos que viven esa realidad todos los días. Aunque parezca una tontería la pregunta, pero ¿quién prepara esa comida? ¿Son coreanos también o...? Sí, bueno, básicamente él se convierte, digamos que un restaurantero, o sea, él contrata chefs coreanos y básicamente se hace todo lo que un restaurante de comida regional, étnica haría, ¿no? La única diferencia es que el restaurante tiene también esta misión ulterior, ¿no? Que es básicamente comunicarte como consumidor lo que es realmente vivir en ese lugar. O sea, no es que tú llegas a comerte una pizza y ya no, sino que realmente es como, estás hablando con italianos reales, con gente que vive en esa realidad todos los días, que es una realidad difícil, que es una realidad dura, pero que también tiene cosas buenas, en fin, pero que realmente complejiza mucho la experiencia que suele existir en Estados Unidos de la comida étnica, ¿no? O sea, ahí tendríamos un modelo de un artista o de artistas que generan situaciones que la gente puede experimentar y que probablemente no experimentaría en ningún otro lugar que no fuera el espacio del arte, aunque no sea en una galería de arte, da lo mismo. Sí, o sea, mira, yo creo que, o sea, en el arte tenemos dos maneras de hacer arte. O sea, el arte que es una representación
y el arte que es una intervención directa en la realidad, ¿no? Que continúa llamándose arte. Que yo haga una pintura de comida étnica, a que yo te sirva comida de ese tipo, ¿no? Y que la vivamos y que la vivenciemos, ¿no? Y creo que, bueno, también en términos de teoría pedagógica, o sea, uno aprende al hacer, ¿no? Es lo que decía John Dewey, los pragmáticos, que bueno, yo podría darte una conferencia sobre lo que son las flores y darte como descripción de una flor y lo que es lo que son los pétalos y lo que es el olor de la flor y demás, pero es muy distinto a que realmente vayamos nosotros al campo y que plantemos flores, ¿no? Y que tú las puedas sentir y realmente… Bueno, y es interesante también lo que acabas de decir, porque la premisa era que los artistas adelantaban cosas, y parece que los artistas muchas veces lo que hacen con este tipo de estrategias y otras es traer saberes de otros campos e insertarlos en el arte para hacer cosas que probablemente desde ese lugar no se harían. El Sí. ejemplo de la pedagogía y el aprendizaje probablemente en el espacio pedagógico no funciona como en el espacio del arte en términos de experiencia. Sí, o sea, bueno, mira, Paulo Freire decía que él era un experto en no ser un experto, es decir, que uno como educador no tiene que ser necesariamente un especialista en un tema en particular para generar una estructura de aprendizaje dentro del cual se pueda dar. Es decir, yo no tengo que ser un especialista en la radio para organizar un curso sobre la radio, porque, bueno, sé cómo encontrar a alguien que sabe enseñar radio y sé cómo el proceso pedagógico se debe de dar, pero yo no soy la persona que tiene específicamente ese conocimiento estricto de cómo armas los transistores y cómo viajan las señales de radio, etcétera.